El asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio pasado ha colocado a Haití en una situación nueva de atención máxima de toda la comunidad internacional por lo que representa el asesinato de un presidente electo democráticamente, aunque con precariedad, pero de todos modos estamos todos muy atentos a los acontecimientos en Haití. Falta hacer una elección, no se sabe si se podrá hacer una elección este año. Un nuevo gobierno debía instalarse el 7 de febrero del 2022, no sabemos si eso será posible. Ya República Dominicana ha dicho que eso no es posible, pero República Dominicana es independiente, aunque compartimos la isla, no tiene que meterse en los asuntos internos de Haití. ¿Cómo los haitianos van a resolver sus problemas? Probablemente con la ayuda de la comunidad internacional. Nosotros estamos atentos a estos acontecimientos y hemos invitado al periodista que más conocimiento tiene de la situación de Haití porque ha dado seguimiento durante los últimos 30 años. Haití es una fuente de información, de conocimiento, de relaciones, de amistades, de búsqueda de datos para Jean-Michel Carroix, que ha sido corresponsal de Le Monde, ha sido corresponsal de New York Times en República Dominicana, y aunque está retirado de Le Monde, es un periodista activo y es un dominicano por adopción, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación. Y lo primero que nos gustaría es que Jean-Michel, digamos, nos ubique a qué se debe que un presidente poco conocido como Moïse haya surgido en un escenario de incertidumbre, de partidos políticos en crisis, de desaparición de instituciones haitianas como el ejército, con debilidad de la propia Policía Nacional de Haití, y haya sido finalmente asesinado así, como si nada. Realmente esto es un riesgo demasiado alto para un vecino como República Dominicana, que tiene estabilidad, que tiene control político y que tiene una democracia que va en crecimiento. ¿Cómo se explica esto, Jean-Michel, para que el público pueda entender también la situación haitiana? Mira, Fausto, yo creo que para entender lo que está sucediendo desde el 7 de julio, ¿no?, fecha del magnicidio, de la muerte del presidente Jovenel Moïse, hay que volver, no se podría volver hasta 1804, allí, pero sería largo y yo creo que... Muy largo, sí. Pero hay que volver por lo menos, a mi juicio, a 2009. 2009 fue un año cuando yo oigo muchos comentarios que Haití es un país fallido, que no hay esperanza, que todo está perdido. Yo digo, mira, el 2009 había esperanza, la cosa iba mejor. El último año del presidente Préval, René Préval, fue un año donde había seguridad, empezaba la seguridad, estaba mucho mejor, no había secuestro, había misiones de inversionistas que volvían a Haití. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, había sido nombrado por el secretario general de Naciones Unidas como enviado especial en Haití. Yo me acuerdo haber visto a Bill Clinton con una delegación de inversionistas, tanto de Estados Unidos como de Corea del Sur. Desde aquí también había proyectos. Yo me acuerdo que Frank Raineri, del grupo Punta Cana, exploraba posibilidad de desarrollar proyecto turístico en Haití, es decir, la cosa iba mejor. Digamos que de la mano con Bill Clinton también, que es su amigo, claro. Por supuesto, ahí se entiende esa relación. Yo creo que hay que entender, entonces vino el terremoto, que eso fue una cosa absolutamente dantesca. En más de 40 de febrero del 2010. Enero. Enero del 2010. Que eso realmente fue en casi 40 años de periodismo, nunca había visto una cosa parecida en términos de muertos, de destrucción. Imagínense más de 200.000, 250.000 muertos, más de 500.000 de personas desplazadas.
Sí. Y una cosa muy grave. Miles y miles de personas mutiladas. Mutiladas. Un drama verdaderamente. La población realmente en campamentos, en cualquier espacio de la ciudad de Puerto Príncipe. Se cayó la catedral de Haití, el Palacio Nacional de Puerto Príncipe. Eso fue una cosa terrible. Sí. Cosa importante es que el terremoto se dio como a las 5 de la tarde, una hora cuando todavía los cuadros del Estado haitiano, los altos funcionarios, estaban en sus oficinas, lo que provocó que muchos de ellos murieron. Inclusive hay amigos muy queridos como Misha Gayar y gente así, murieron en el terremoto. Es decir, eso decapitó también un Estado que ya de por sí era un Estado débil, ¿no? Que era un Estado. Sí. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento terminaba el mandato de René Préval a finales de 2010 y la comunidad internacional presionó para hacer unas elecciones que evidentemente iban a ser un tollo por la razón que la población estaba en campamentos, sin documentos, no había padrón, realmente era una situación muy complicada, pero como quiera se organizó la elección. La elección en 2010 en medio del terremoto. En diciembre del 2010, y había el problema del cólera que empezaba también. Bueno, pues eso llegó por lo de MINUSTAH. Sí, después lo podemos tocar, pero yo quiero enfocarme en esa presión que hubo de la comunidad internacional para organizar ese proceso electoral del 2010 y lo más importante para explicar la situación actual es que en la primera vuelta llegó en primer lugar la señora Mirlande Manigat, la viuda de Leslie Manigat, la viuda, que sí. Yo creo hubiese sido una buena presidenta, una jurista muy abogada, respetada, reconocida, jurista constitucionalista muy respetada en Haití, una persona muy ecuánime, y en segundo lugar estaba Jules Celestin, un ingeniero que fue ministro de Obras Públicas de René Préval, que era también un tipo que yo creo el candidato hubiese sido del partido Lavalas. No de Lavalas, que acuérdate que Préval ya no era... se había separado de Aristide. De Aristide, sí, ciertamente. Entonces del Unité, otro partido que había creado. Entonces eso eran los resultados, ¿no? Primer lugar, segundo lugar, Jules Celestin. Entonces el balotaje implicaba que ellos dos. En tercer lugar estaba un cantante que se conocía en Haití por no haber hecho nunca política, sino que por ser un tipo bastante vulgar, que enseñaba el trasero durante sus conciertos y que era muy ligado al sector neoduvalierista, es decir, el sector que había sido excluido de la política haitiana desde la caída de la dictadura. Ya. Estamos hablando de Martelly. De Michel Martelly. Un cantante de compás, no sé, para compararlo aquí a, bueno... El merengue. El merengue haitiano. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, Michel Martelly viene con un partido. No tiene partido. Cuando él se presenta no tiene partido. Bueno, se inventa durante la campaña un partido y como no tiene nombre lo llama Tête Calée, que en creol haitiano quiere decir calvo, ¿no? Sin pelo. El partido de los calvos. De los calvos. Así se llamó entonces. Se llama todavía. Se llama todavía. Todavía el partido de gobierno. Que era el partido finalmente de Moïse. Claro. Entonces, vamos rápido porque no tenemos... Sí. Entonces, Michel Martelly, que es en tercer lugar, hay mucha presión de Estados Unidos, particularmente de la secretaria de Estado de la época, que es la señora Hillary Clinton, para cambiar el resultado y poner a Michel Martelly en segundo lugar, en lugar de Jules Celestin. De Jules Celestin y de Mirlande Manigat. Los haitianos sencillamente se dijeron, bueno, si los gringos quieren Martelly de presidente, no vamos a votar. Y Martelly ganó con una participación muy baja. Yo creo que ganó con un 18 o 20% del padrón. Y desde el principio, esa presidencia fue muy controversial, ¿no? La explicación que ofreció, pero él fue sobre la elección de Moïse, pero ciertamente
fue una elección muy precaria. ¿Tú crees que la decisión de los haitianos fue en respuesta a la presión de Estados Unidos y de los Clinton? Yo creo que, como te digo, la gente sencillamente no fue a votar. Digo que, bueno, los gringos quieren ser presidente, que eso fue más o menos, no te digo que todos los haitianos reaccionaron de esa manera, pero eso fue el resultado. Un duvalierista llegó al poder. Yo diría un neo-post-duvalierista, es decir, un cantante, nada de experiencia política o de gestión de Estado, nada de eso, pero ligado. Un ejemplo, él era muy amigo de Michel François, no sé si te acuerdas de quién era Michel François, uno de los 3 golpistas con Cédras que tumbaron a Aristide. Era muy ligado, muy amigo. Para la opinión pública haitiana, eso era el regreso, ¿no?, de ese sector. Bueno, República Dominicana desde muy temprano descubrió que Michel Martelly era una persona díscola y también irresponsable políticamente, porque él se comprometió en varias ocasiones en acuerdos con el Estado Dominicano y con el presidente de la República de entonces, Danilo Medina, en acciones comunes, y normalmente no cumplía. Entonces vamos siguiendo la historia. A ver, sigamos la historia. 2010 es el momento en que Estados Unidos presiona a través de los Clinton, Hillary como secretaria de Estado, Bill Clinton como designado para el seguimiento a la situación de Haití, y se hace esta elección. El resultado en donde el que va en tercer lugar, el que queda en tercer lugar, gana la elección. Gana la elección. Eso es lo que ha pasado, eso es historia, no me estoy inventando nada, ¿no? Entonces la presidencia de Martelly es bastante caótica. Después hay otro tema que podemos retomar, es el tema de los recursos del Estado. En ese momento Venezuela todavía no está en la crisis que conocemos después, y tiene todavía ese Petrocaribe, que es un programa que realmente ha permitido a la presidencia de Martelly conseguir suficiente dinero para sobrevivir, ¿no?, básicamente, pero que dio lugar a casos de corrupción muy importantes. Entonces, al final de su mandato, bastante caótico, Martelly, con el dedo, designa a un señor totalmente desconocido en Haití como candidato presidencial, que se llama Jovenel Moïse, como su sucesor, su candidato del partido Tête Calais, de los calvos. El partido de los calvos. Sí, entonces, claro, Martelly sale del gobierno con mucha presión porque había que designar a un presidente provisional que fue José Lermé Priver. No fue así. Lo que pasó es que él designa a Jovenel Moïse, pero como te decía, como era un partido, una presidencia sin mucho apoyo popular, entonces se abre en el proceso electoral con Jovenel Moïse de candidato de un lado, Jules Celestin que vuelve de candidato también a la presidencia. Hay una crisis electoral, ¿no? No se reconocen, en la primera votación no se reconocen los resultados, la Unión Europea trata de mediar, hay todo un proceso, y hay una crisis postelectoral que dura casi un año. Un año. Durante esa crisis, Jocelyn River es el presidente de transición, porque salió Martelly y todavía Jovenel, que ganó con también una participación muy débil. Muy precaria. Que hace que cuando llega al poder Jovenel Moïse, él llega con un año de retraso en la fecha, que también fue el motivo. Ese luego va a ser un motivo de una gran crisis en Haití, adicionalmente a la ya existente. Porque la mayoría de los juristas y de la opinión pública haitiana dicen que el mandato de Jovenel Moïse, precario como fue, terminó el 7 de febrero del 2021. Y Jovenel, con el apoyo de la comunidad internacional, se quedó hasta, hasta el 2022 él pensaba, ¿no? Pensaba. Sí. Entonces, todo eso te explica cómo la comunidad internacional
bueno, primero ayudó a la llegada al poder de ese partido y después apoyó tanto a Martelly, después a Jovenel Moïse, a pesar del hecho de que no tenía una legitimidad fuerte. Es decir, eso hay que entender eso para ver lo que ha pasado. Entonces, cuando termina Petrocaribe, cuando Venezuela realmente entra en una crisis muy seria, ¿qué pasa? Haití no tiene recursos. La comunidad internacional ya está cansada de Haití. Bueno, Donald Trump, ¿te acuerdas que Donald Trump calificó a Haití de un shithole, una latrina? Una letrina, ciertamente. Eso fue lo dijo la de manera Haití, como... lo dijo de El Salvador también. Y de varios países Y de varios africanos. países más sí, ciertamente. Si él no quería saber de Haití, después cuando llegó Joe Biden había cierta esperanza que iba a retomar un poco el expediente de Haití y de Cuba, pero Joe Biden realmente se enfocó en problemas internos de Estados Unidos. Y la relación con China, que para él es evidentemente estratégica. Prioritario, estratégico. Y prefiero olvidarse un poco de los países vecinos. Bueno, América Central tuvo que interesarse por la ola migratoria, ¿no?, hacia la frontera con México, pero en el caso de Haití o de Cuba no miró lo que estaba pasando y le explotó la crisis del Caribe en las últimas semanas realmente. Tuvo que ver y mirar lo que está pasando. Y en el caso de Haití, lo que hay que ver es que al no tener esos recursos de cooperación multilateral muy reducido, el fin de Petrocaribe, el narcotráfico tomó mucho, sobre todo porque aquí se ha luchado desde la llegada de la administración de Luis Abinader. Hay un incremento muy importante, ¿no?, de la captura de droga y de acciones de interdicción. Muy fuerte, entonces se desplazó más todavía hacia Haití. Es una realidad. Yo creo que eso explica también, para mí, aunque posiblemente nunca vamos a saber lo que ha pasado el 7 de julio, pero yo creo que el narcotráfico puede ser que haya tenido un... Esa fue un poco la conclusión que me dio José Singer en la conversación que tuvimos ayer. José Singer, el ex embajador de República Dominicana en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero me gustaría saber, el presidente Moïse cometió evidentemente muchos errores. ¿Los cometió por inexperiencia política? ¿Los cometió por haberse aliado a sectores a los cuales no debió llevar al gobierno o a la cercanía de la presidencia? El caso de las bandas, las pandillas, los secuestros, la inseguridad. ¿O los cometió por falta de vocación democrática? ¿Qué fue lo que le pasó a ese joven que además no tenía partido y cometió errores fundamentales que al final, al parecer, lo han llevado al sacrificio? Mira, tú has oído lo que dijo su viuda, ¿no? Su viuda Martínez. Hablando de traiciones, es decir, ella habló de que evidentemente los que dieron, los autores intelectuales del magnicidio eran vivos todavía, ella dijo. Y están activos. Están activos y están mirando. Están cerca. Están muy cerca, todos. Y son traidores. Es decir, que son gente que habían sido cercanos. Deben estar muy cerca de ella cuando se mueve ahora hay elementos, como te digo, son hipótesis, no hay elementos suficientes y yo creo que del lado de la investigación haitiana no sé, hay un cover-up, como dicen los gringos, se está tapando. Te está tapando. Yo creo que el FBI tal vez, o los colombianos, puede ser que tengan más elementos, pero por el momento son hipótesis que podemos... El consorcio de periodistas colombianos que hizo una investigación, y aquí se divulgó esa investigación, en todas partes, incluyó como cerebro, como autor intelectual, al ex primer ministro que estaba como primer ministro interino y que iba a ser... Claude Joseph. Y además parecía que se iba a quedar. Y él pidió además la intervención de tropas de Estados Unidos
para Haití inmediatamente después del magnicidio. No descarto, y creo que hay ya hubo un atentado contra León Charles, el jefe de la Policía Nacional de Haití, que también es un personaje de dudosa actuación, que es el que está encabezando la investigación sobre el asesinato del presidente Moïse. Ayer acaban de apresar al jefe principal de la seguridad del presidente Moïse. Jean Laguerre Civil. Sí, no, y el segundo, Dimitri Hérat, está aislado por la misma policía. Es decir, los jueces de investigación, los fiscales, no tienen acceso. Y hay toda una serie de amenazas, inclusive amenazas de muerte, en contra de los fiscales encargados del caso. Evidentemente, hay que buscar, la clave está en Haití. Yo creo que toda esa historia de los mercenarios colombianos, eso fue como humo, ¿no? Para tratar de tapar la realidad de lo que pasó. Yo creo que en el caso de Claude Joseph, evidentemente, hay que buscar también, pero la conclusión que sacaron los colegas colombianos tal vez es un poco precipitado. Yo creo que la realidad, Fausto, hay que ver a quién profita el crimen, ¿no? ¿A quién se aprovecha? ¿A quién beneficia? Beneficia el crimen. Yo creo que hay que ver que había una división dentro del partido Tête-Calais de los Calvos. Una división, ¿por qué? Porque Michel Martelly quería y quiere todavía retornar al Palacio Presidencial, o lo que queda del Palacio Presidencial, y Jovenel se oponía. Eso está documentado, claro. Está claro. Entonces se dice que Jovenel apoyaba la ambición de Laurent Lamotte. ¿Tú te acuerdas de Laurent Lamotte, que había sido el primer ministro de Martelly y que está en Miami esperando un poco que caiga el mango? Y también se ha mencionado en los últimos días que la viuda Martín podría ser también. Sí. Pero lo cierto es que si uno ve los elementos concretos, es que la versión de los colombianos es absurda por muchas razones, ¿no? Y que mataron a los dos que eran los elementos de contacto, Capador y Romero, que eran los dos colombianos que realmente habían estado en contacto para llevar a toda esa tropa muerto de ellos, mercenarios. Ya no hay continuidad de la investigación. Del lado haitiano, como te decía, Dimitri Hérat, que es un personaje clave, está aislado, no se puede. Nouria habló con él 2 segundos y cortaron la llamada. Eso fue. Sí. Es decir, hay toda una situación. Es decir, un fiscal, creo, que encontró el cadáver del presidente, fue asesinado posteriormente también. Bueno, vamos a hacer una pausa, una primera pausa. En un momento retornamos en este diálogo sobre el drama que está viviendo la sociedad haitiana con esta crisis política e institucional, con Jean-Michel Carroix. Muchas gracias. En un momento volvemos. Jean-Michel, hay versiones que establecen con mucha claridad que Moïse se quiso auxiliar de las pandillas y de los grupos para como buscar algún elemento de protección. Eso significa que él no confiaba en su propia policía, 15.000 hombres dirigidos por León Charles. ¿Qué se puede decir sobre un presidente que recurre a grupos que secuestran personas que, bueno, nosotros lo sufrimos con el secuestro de unos ciudadanos dominicanos también? ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de esto? Acuérdate que los amigos dominicanos fueron liberados, hubo una negociación, que eso te indica que evidentemente hubo presiones aquí de más alto nivel. Yo creo que el presidente Abinader se comunicó con el presidente Moïse en ese momento
y se resolvió la situación de los dominicanos, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Y Pero el elemento... no se conoció que se haya pagado rescate por ellos. Bueno. Y hubo una situación como de bastante nunca amistad. Nunca se dice ese tipo de cosas, pero la realidad, yo creo que otra vez vemos los hechos, Fausto. Hubo durante, digamos, los 2 últimos años una movilización ciudadana muy fuerte en Haití, muy importante, que se llamaba el Petro-Caribe Challenge, que era un movimiento muy parecido a lo que fue la Marcha Verde aquí. Marcha Verde, sí. Bueno, era un movimiento que aglomeraba jóvenes, mujeres, campesinos, todos los sectores apoyado por parte de los empresarios, las iglesias, denunciando la corrupción y denunciando la impunidad, sobre todo en el caso de los fondos venezolanos de Petrocaribe. Y denunciando al mismo presidente Jovenel Moïse, que había sido involucrado, ¿no?, en esa corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que para reprimir esa movilización, el Ejecutivo, el presidente, el Palacio, utilizó las pandillas. Hay casos documentados de masacres realmente para sembrar terror en barrios como Bel Air, en Cité Soleil, en Delma, en otro Martissant, que son los barrios más populosos, más ejecutados por las pandillas. Tú sabes que las principales pandillas, más de 100 pandillas en Haití, pero las principales se federaron, hicieron una federación, el G9, y el G9 con dirigida por Jimmy Cherizier, un ex policía, apodado Barbecue. Y inclusive hay un informe muy importante, que poco conocido, escrito por la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, que describe, ¿no?, esos vínculos entre las pandillas y el Palacio Presidencial. Está basado básicamente en el trabajo que hizo la principal red de derechos humanos en Haití, que es fundada por un señor que ha tomado un papel que es muy valioso, que se llama Pierre Espérance, y que desde años documenta todos los casos. Acuérdate que llegaron a matar al presidente de los abogados. De los abogados, sí. Mataron a varios periodistas, mataron a una cantidad de gente. Los secuestros se habían convertido en la principal actividad económica en Haití. Y quiero saber, ¿qué se puede concluir de que ahora el G9, que es el grupo dirigido por Barbecue, están tratando de reivindicar al presidente Moïse y están haciendo esfuerzos para una venganza política o social? Claro, porque mira, entonces, ¿qué pasó? Que hubo una ruptura en un momento entre las pandillas y Jovenel Moïse. ¿Por qué? Porque hubo presiones tanto de Naciones Unidas, del BINU, de la Misión de Naciones Unidas, como de países del Core Group, que aglutina a los amigos, entre comillas, principales amigos de Haití, países amigos, que cuando salió precisamente ese informe de Harvard, le dijeron a Jovenel Moïse, bueno, hay que parar eso, porque realmente eso está un poco complicado. Entonces, yo creo que fue en ese momento cuando Jovenel Moïse empezó a buscar y encontró a esos colombianos, ¿no? El grupo de los... Sí. Porque los mercenarios colombianos no vinieron a matar a Moïse, lo vinieron a proteger. A proteger. Realmente. Claro, esa es la duda. Entonces, si ellos fueron contratados, andaban en vehículos oficiales, tenían residencia y lugar próximo a la casa del presidente Moïse. No, inclusive alquilada. La casa donde vivían era de personajes del partido de Ted Calais muy cercano a Moïse. Yeah. Una señora que muy conocida en Haití, que de los cuadros del PHTK, del partido Ted Calais,
alquilaba casa a esa gente. Ya. Es decir, que había una relación. Una relación. Ya. Entonces, ¿quiénes son los actores que pudieron haber tomado acción contra el presidente Moïse? ¿Y por qué razón? ¿Está el tema de las pandillas? ¿Están las disputas por el tema eléctrico? ¿Está el sector empresarial supuestamente agredido por la introducción de elementos fiscalistas por parte del presidente Moïse? ¿O está el tema del narcotráfico? Como te digo, solamente se puede hacer hipótesis. Yo conozco, yo no diría todos, pero gran parte de los empresarios haitianos, inclusive de los que han tenido conflictos a veces muy serios con Jovenel Moïse, como el caso del sector eléctrico, la familia Vob. Y no me parece que, conociendo a esa gente, que ellos hubieran pensado en ese tipo de acción. Pero bueno, uno nunca sabe. Yeah. Lo que sí me parece es que, como te digo, hay que buscar, para mí, en esa ruptura que hubo dentro del mismo partido de gobierno, del partido Tetkale, del lado del narco, yo creo que también puede ser una pista que hay que profundizar. Y en cuanto a las pandillas, como te estaba diciendo, hubo esa ruptura, pero después, una vez que, después de la muerte de Jovenel, el G9, Barbecue, que había hecho una proclamación por las redes sociales declarando la guerra en nombre de los desposeídos, sí, tanto al gobierno como a la oligarquía, como a los ricos de Haití. Ahora se quiere proyectar como un potencial líder, que sería lo peor, ¿no? Porque realmente el proceso de somalización de Haití sí, sería... Y bueno, yo creo que Estados Unidos no lo va a permitir. No lo va a permitir. Quisiera saber, he visto promoción de la viuda del presidente Moïse como proyectándola como potencial candidata a la presidencia de Haití. ¿Tiene ella formación política? ¿Podría obtener apoyo de esa parte del partido Tetkale que no apoya el retorno de Martelly y que estaba con Moïse? ¿Qué papel juega? Mira, Fausto, yo creo que la verdad es que yo no la conozco suficiente para contestar tu pregunta. Lo que yo veo es lo que ella dice, ¿no? Las pocas palabras que ella ha dicho después de la muerte de su esposo. Evidentemente, durante el funeral ella hizo un discurso político. No habló solamente de su matrimonio, de su tristeza, de sus hijos, pero el hijo también hizo un discurso bastante político, lo que podría significar del lado de la viuda una cierta aspiración, ¿no? Como te digo, lo que se decía era que el candidato era más bien Laurent Lamotte, del lado de Jovenel Moïse. Evidentemente Laurent Lamotte se está moviendo mucho, sobre todo en Estados Unidos, con los está viendo gente en Washington, dando mucha entrevista a medios importantes de Estados Unidos. Pero yo creo que lo importante, Fausto, no es eso. Para mí lo importante es que desde meses todo el sector, no solamente, bueno, sector político democrático se llama, el sector democrático, la oposición democrática y sobre todo la sociedad civil, que yo creo que puede y debería jugar un papel muy importante. Había hecho una propuesta que era un gobierno de transición durante un tiempo para poder realmente organizar unas elecciones con legitimidad, porque si tú organizas de nuevo un tollo electoral, tú vas a agravar aún más la crisis. Y la única manera de salir, de tratar de buscar una solución a esa crisis es crear las condiciones
para un proceso electoral con legitimidad, es decir, ¿En cuánto con cierta tiempo? participación. ¿En cuánto tiempo? Eso no se puede hacer en... Bueno, primero hay que resolver el problema de la seguridad, es decir, hay que neutralizar lo más que se pueda esas pandillas, y ahí sí yo creo que Haití va a necesitar apoyo internacional, precisamente porque parte de la policía está involucrada, hay contactos, hay complicidades entre sectores de la policía y las pandillas, y la misma policía no tiene ni el armamento ni la capacidad de enfrentar, realmente, de neutralizar esas pandillas. Es un primer punto. Segundo, tú necesitas conformar un consejo electoral, un KEP, como dicen los haitianos, con credibilidad, lo que no es el caso porque el Consejo Electoral actual fue nombrado al dedo por Jovenel Moïse, que hay que decir que era un tipo autoritario. Entonces, eso es el segundo punto, conformar un Consejo Electoral representando los distintos sectores de la sociedad haitiana. Y el tercer punto muy importante es que más de la mitad de los electores potenciales no están en el padrón. En el padrón electoral. Si tú tienes la mitad excluido, también tú vas a tener una participación baja y tú vas a tener... todo eso toma tiempo. Eso no es verdad que se puede hacer en un mes o 2 meses o 3 meses. Yo creo que la solución razonable que conviene a Haití, que conviene a República Dominicana como vecino, que conviene a la región, sería eso, sería un gobierno de transición. Un gobierno de transición por un periodo de 2 años. No te voy a decir la duración, porque yo creo que 2 años puede ser largo. Yo creo que eso, si realmente la comunidad internacional se involucra en el tema de seguridad, que debe ser el primer tema, ¿no? Urgente, y yo creo que los Estados Unidos se dieron cuenta en el funeral. En el funeral de Moïse el viernes tuvieron que salir huyendo rápidamente. Y ya eso, inclusive hubo una declaración después de uno de los representantes, creo que de Nebraska, que estaba en la delegación, que realmente dijo que no, bueno, había que hacer algo. No hay condiciones para una elección. Ya se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta. Entonces, yo creo que ahí está entonces, 2 años, no sé si se puede hacer en 1 año mejor, porque ese tipo de transición, tú sabes, siempre... Pregunto, ¿en esa transición sería posible establecer una norma para la formación de partidos políticos? Yo creo que ese es un elemento que está rondando en todo el proceso haitiano. Como cualquiera puede formar un partido, incluyendo el Partido de los Calvos. No, claro, eso mira, evidentemente que con más de, yo creo que son 103 partidos, es decir, un país como Haití, en cualquier país, ¿no? 103 partidos es un absurdo. Y yo creo que, no, el esfuerzo que yo veo a nivel de esas negociaciones que llaman ahora hay una comisión para la búsqueda de una solución haitiana a la crisis, con personas muy respetadas en Haití, como Magali Comeau, como una serie de personas. Nosotros vimos un documento, yo lo vi, nosotros hicimos el esfuerzo para la traducción de ese documento y lo publicamos en Acento, firmado por cientos de intelectuales, iglesias, organizaciones, pero principalmente estaban preocupados por el tema de la intervención militar solicitada por el ex primer ministro provisional, Claude. Eso fue una reacción, pero realmente ellos han hecho una propuesta. Una propuesta de un gobierno de transición que podría permitir crear las condiciones para un proceso electoral. ¿Y tienen capacidad para llegar hasta la comunidad internacional y que les pongan atención? BNUD, por ejemplo, que está ahí en representación de Naciones Unidas, la señora Lalit. Lamentablemente, ella, yo creo que ha sido parte del problema al apoyar
de manera ciega, yo diría, Jovenel Moïse, inclusive cuando hubo esa evidencia de vínculos con las pandillas, inclusive apoyando ese proyecto de reforma constitucional a través del referéndum, que no es una figura constitucional en Haití, no existe la figura del referéndum. Y yo creo que es verdad que la constitución del 87 tiene problemas, pero yo creo que la manera como Jovenel Moïse trató de imponer una visión más presidencialista de la constitución, una nueva constitución, ¿no? En Haití creo mucho problema. ¿Por qué? Porque precisamente la filosofía básica de la Constitución del 87 era evitar lo que se había vivido bajo la dictadura de los Duvalier, el presidencialismo, el poder concentrado en una persona. Sin contrapeso. Ya. Eso era la idea básica. Y para muchos haitianos es una de los principales victorias del post-duvalierismo, ¿no? Esa constitución. O sea, hay que manejar ese tema con mucho cuidado. Yo creo que hay que adaptarlo. Yo creo que no funcionó esa constitución, no porque sea mala la constitución, pero por el problema de los partidos políticos. Precisamente si tú no tienes un sistema una ley de partido que te permita apoyar ese sistema semipresidencial, semiparlamentario, no va a funcionar. Pero el presidente de Haití es una figura decorativa con esa constitución. Para nada. Porque él designa al primer ministro y el primer ministro designa a los ministros y designa el gobierno. El que define la política, mira cómo funciona, la filosofía de la constitución no es la reina de Inglaterra frente a Boris Johnson, es el presidente. Mira Aristide, mira Préval, mira, todos los presidentes han tenido muchos poderes en Haití. Lo que pasa es que el primer ministro está encargado de la ejecución de la política que define traza el presidente. El presidente tiene, es decir, el primer ministro realmente, el tema controversial y complicado de la Constitución es que el presidente nombra al primer ministro, pero el primer ministro necesita tener la confianza, un voto de confianza de la mayoría del Parlamento. Aparte de Haití, si no ¿hay algún otro país en América Latina que lleve en el Caribe, que tenga un régimen parlamentario? Claro, todos los países del Caribe tienen, la Jamaica, Trinidad, todos son parlamentarios. ¿Son regímenes parlamentarios iguales que el de Haití, parecido al de Haití? No, porque lo de Haití es, como te digo, semipresidencial, semiparlamentario. Pero, como te digo, inclusive Jovenel Moïse gobernó por decreto durante el último año. El último año había estado gobernando. No había parlamento. No había parlamento. 10 diputados activos nada más. El problema no es el primer ministro, Fausto. Yo creo que aquí se equivocaron un poco al querer exportar el modelo dominicano a Haití. Que fue un poco, no se trató de exportar el modelo dominicano. Sí, no se trató de exportar el modelo dominicano. Tenemos la idea que funcionaría mejor. Que funcionaría mejor porque en definitiva Haití no ha podido poner a andar su democracia. Yo creo que sí, pero eso es verdad, pero no es a mi juicio. No es por la Constitución. Aquí tenemos partidos, Fausto, aquí tenemos partidos fuertes que se alternan a nivel presidencial y a nivel del Congreso. En Haití no existe partido fuerte. En Haití, te digo, el partido de gobierno en los últimos 10 años, un partido que surgió y que no tenía nombre, le pusieron Calvo. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Jean-Michel Carroix, periodista, amigo, que conoce muy bien la situación institucional y política en Haití. En un momento retornamos. Tengo el privilegio de estar frente a Jean-Michel Carroix, que conoce bien a los haitianos y que conoce mejor a los dominicanos. ¿Cómo nosotros podemos, Jean-Michel, apoyar
al establecimiento de un régimen que viabilice, digamos, la solución de problemas fundamentales en Haití, sin intervenir, respetando su autonomía, su autodeterminación. ¿Qué podemos hacer? El gobierno dominicano, ¿qué puede hacer? ¿Qué hacer desde aquí? Mira, Fausto, yo creo que por necesidad, ¿no? República Dominicana tiene que darle seguimiento diario, por supuesto, permanente a lo que está pasando en Haití. No solamente por la migración, por el comercio, por medio ambiente. Mira el problema del COVID. Tú no vas a resolver el problema del COVID en Dominicana si no está resuelto en Haití. Es decir, tú puedes vacunar 100% de la población dominicana. Si Haití no está vacunado, tú no has resuelto el problema. Eso es la realidad. Mira medio ambiente, ese problema del plástico que daña los ríos, la playa. Bueno, todo eso. Entonces, ¿qué puede hacer República Dominicana? Yo creo que República Dominicana es lo que está haciendo en gran medida, seguir hablando con los países que más influye en Haití, que son los países del Core Group, ¿no? Que son básicamente Estados Unidos, Canadá, Brasil, Francia, la Unión Europea, y las Naciones Unidas. Eso es muy importante, porque yo creo que Naciones Unidas ha cometido muchos errores en Haití, empezando por la MINUSTAH. Yo creo que la MINUSTAH fue un esquema equivocado. Yo me acuerdo, yo conocí bien al expresidente René Préval y me acuerdo que después del terremoto, una discusión que tuvimos, él me decía: Jean-Michel, lo que necesitamos no son tanquetas, lo que necesitamos son tractores, son ingenieros para construir puentes y carreteras. Y yo creo que la ayuda, cuando tú te pones a ver, Fausto, la MINUSTAH costó $6.000 millones. $6.000 millones. Con esa suma, tú sabes lo que tú podrías hacer en Haití. Después del terremoto, la comunidad internacional se comprometió a dar $10.000 millones a Haití. Entonces, tú a Haití hoy en día te dices, pero ¿qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué se hizo con ese dinero? Es decir, no queda casi nada de esos $10.000 millones. Gran parte de ese dinero se quedó en los países donantes, pagó expertos que vinieron a escribir por 10ª vez el mismo informe para lo que hay que hacer en Haití. Es decir, Haití es un ejemplo para mí del gran fracaso de la ayuda internacional. Es un case study, ¿no? Sería para universitario que quiere estudiar cómo fracasa la cooperación internacional. El caso de Haití para mí es un ejemplar, ¿no? Y no hace falta una coherencia, un punto de vista, un plan, una propuesta de los haitianos. Claro que sí, pero yo creo que precisamente es lo que ha faltado en el comportamiento de la comunidad internacional, sobre todo en los últimos 10 años. Es decir, bueno, y antes, desde el 2004... Del terremoto en adelante. No, pero inclusive el diseño de la MINUSTAH, los haitianos no tuvieron su palabra. Ya. Es decir, eso era un modelo, porque Naciones Unidas tiene hay una división de Naciones Unidas que es mantenimiento de la paz, ¿no? Entonces, eso sirve para guerra, ¿no? Para guerra civil. Y no había guerra en Haití. Y no había guerra. Había unas pandillas que empezaban, pero no era una situación que necesitaba militares que vinieron realmente a importar el cólera y escándalos sexuales, violando niñas. Eso fue, y por eso que la reacción de los haitianos frente a Naciones Unidas es muy negativa también. Bueno, me ha sorprendido que la frontera se ha mantenido muy tranquila, no hay presión, y los haitianos no están más allá de lo habitual, tratando de cruzar masivamente por la frontera. ¿A qué se debe? Mira, Fausto, los haitianos que migran, que tratan de migrar, vienen a buscar empleos. Y hubo un flujo inverso durante la pandemia, es decir, más haitianos
volvieron a Haití que haitianos que cruzaron hacia Dominicana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el sector turístico, yo estuve en Bávaro, Punta Cana recientemente para un trabajo, y tú ves la cantidad de haitianos desempleados que te dicen, no, no hay nada que hacer. Entonces, muchos de ellos volvieron a Haití, y yo creo que la situación económica en Haití es mala, pero no ha cambiado tanto con el manicillo no ha cambiado de un día para el otro, la vivencia cotidiana es decir, ese fantasma, ese miedo, ¿no?, de la ola migratoria puede pasar. Porque aquí se estableció la operación Gavión, que fue una operación militar con protección de la frontera. Se cerraron las fronteras, se cerró el comercio, luego se aperturó nuevamente. Y el gobierno ha emprendido un proyecto de construcción de una valla, de una muralla, un muro en la frontera con Haití. Lo que me decía ayer el embajador Singer es que eso ha representado un aumento de los ingresos para los haitianos. ¿Tú qué piensas de ese tema? Sí, yo creo que claramente los ingresos aduanales son una de las fuentes importantes para el Estado haitiano, junto con los impuestos en telecomunicaciones y sobre gasolina, ¿no? Combustible, sí. Combustible. Y evidentemente la frontera con los puertos son las fuentes importantes. Y yo creo que en cuanto al cierre de la frontera, yo creo que aquí se dijo que se iba a abrir de nuevo por razones humanitarias. Yo creo que también hubo muchas presiones de los productores dominicanos, de los exportadores dominicanos. Evidentemente, Haití es el segundo o el tercer mercado de Dominicana, según las ventas de oro, a veces segundo, a veces tercero, pero es un mercado fundamental para muchos productores agropecuarios y de otros bienes que se venden. Si tú vas a un mercado en Haití, tú vas a ver la cantidad de productos dominicanos. Y yo creo que evidentemente cerrar la frontera al comercio afecta a Haití, pero afecta todavía más a la República, a los productores dominicanos. Claro, es un mercado seguro. La realidad. Sí. Y está el tema todavía, eso es una cuestión que debemos comprenderlo, de que en Haití no hay combustible suficiente y está el tema de la alimentación, la posibilidad de hambruna, etcétera. Jean-Michel, muchas gracias por esta conversación. Hemos tenido la oportunidad de escuchar tu punto de vista, de informarnos y actualizarnos con todas las informaciones que nos ha ofrecido. Te agradecemos mucho que hayamos podido tener este diálogo para entender un poco la situación de Haití. Es la isla, es una sola, la Hispaniola, Haití, República Dominicana. No se va a romper. El lado occidental de la isla está Haití, que es nuestro vecino, y nosotros estamos interesados en que la situación de allí cambie para mejor. Claro que sí. Así es. Muchas gracias. No se va a romper. No se va a romper la isla. No hay gente que piensa buscar un serrucho para cortarla. No, no es posible. Señores, muchas gracias por la compañía. A ustedes también, por apoyarnos en estos diálogos.